Hola exploradores, ¿cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Este es otro capítulo de la Bitácora del Nostromo y el día de hoy en este capítulo vamos a charlar de un personaje bien interesante que es Frank Drake. Pero bueno, antes de continuar te quiero pedir por favor que te suscribas si no lo has hecho. Si eres el primerizo en en esta aventura de la Bitácora del Nostromo, suscríbete por favor, te van a llegar mucha información, muchos videos de diferentes temáticas, sobre todo principalmente relacionadas con la búsqueda de vida extraterrestre, pero a través de los ojos de la ciencia. Dale like, por favor, eso me ayudaría muchísimo y comparte a las personas que conoces, a tus amigos, a tu familia, que conozcan un poquito más de esta temática. Y bueno, pues gracias, dale like por favor y al final te lo voy a volver a repetir, ayúdame de esa manera para continuar con este proyecto. Entonces vamos a hablar de un tipo interesantísimo que se llama Frank Drake, que es posiblemente no el primero, pero sí, de los más importantes buscadores de inteligencia extraterrestre. Es un chingón. Yo lo he dicho varias veces, él es para la búsqueda de inteligencia extraterrestre para el SETI. Él es tan importante como lo es el doctor Javier, Charles Javier para los X-Men, ¿no? O sea, para que te des una idea, ese tipo tuvo los humanos de todas las ideas teóricas, poderlas fundamentar y hacerla realidad. Bien, pero pues ¿quién es Frank Drake? Antes de comenzar, quiero irme un poquito de adelante para atrás, para que me entiendas. En 1959 apareció un artículo científico en una prestigiosa revista de ciencia, la revista Nature, que tiene alto grado digamos, de control de calidad de sus artículos, no publican cualquier cantidad de pendejada. Ahí nunca vas a ver un artículo sobre ovnis o sobre fantasmas o sobre acomodo de los chacas a chingadazos. No. Vas a encontrar ciencia pura y muy bien fundamentada. Entonces en esta revista Nature muy sólida y digamos, muy conocida en el mundo académico, apareció un artículo que fue publicado por dos astrofísicos muy conocidos en la época, que es Philip Morrison, o eran Philip Morrison y Giuseppe Cocconi. Ellos publicaron el artículo de Searching for Interstellar Communication, en donde por primera vez hablaban de una manera, con un lenguaje científico y ahora sí que eh, fundamentados por la ciencia, en que sería factible poderse comunicar con inteligencias extraterrestres a través de las ondas de radio. Y bueno, como ya te comentaba, las ondas de radio son un tipo de frecuencia electromagnética. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes un radio de los viejitos, ¿te acuerdas que le movías? Y cada vez que le movías, recibías una frecuencia de radio, ¿no? De la radio para música tranquila, el rock y demás. Bueno, cada frecuencia de radio equivale a un color, es como si fueran colores, pero no, el ojo humano no está capacitado para poderlo percibir. Entonces nosotros no podemos percibir ondas de radio con la vista. Pero, para que te des una idea, la frecuencia de radio es un tipo de ondas electromagnéticas como la luz visible, ¿sí? Como la luz visible, que esa sí la podemos nosotros percibir con nuestros ojos. Entonces, estos científicos dijeron, ¿sabes qué? Es muy factible, es muy probable que si una civilización que avanzó tecnológicamente quiere comunicarse, lanzar una señal, una comunicación con otra posible inteligencia, lo hagan a través de las ondas de radio, a través de este medio, a través del espacio. Va a tardar mucho, pero es muy factible que esto ocurra. Entonces podemos utilizar lo que son las antenas de radioastronomía para poder percibirlas. Y resulta que, bueno, cuando se publicó este artículo, Philip Morrison, especialmente él y su esposa, se fueron de viaje, se fueron de vacaciones, y él en cada país donde iba llegando de su itinerario de viaje, pues se daba cuenta que los periodistas en la radio, en la televisión hablaban de esto porque hizo mucho revuelo. 1959, recuérdalo. Cuando regresó a los Estados Unidos, el revuelo no había parado, sino que ya había cambiado, había mutado, porque había un poquito de revuelo, principalmente porque había un tipo que había hecho realidad, o que estaba comenzando a hacer realidad, lo que ellos, Giuseppe Cocconi y Philip Morrison, habían dicho solamente de manera teórica en este artículo. Este personaje, estaba llevándolo a la realidad, estaba intentando verdaderamente tratar de captar por primera vez una señal de origen extraterrestre. ¿Quién era ese tipo? Nada más, nada menos que Frank Drake. Entonces era un cabrón. Él dijo, ay, o sea, con mucho miedo y todo el pedo, pero sin embargo, sobre todo miedo,
principalmente porque en aquel entonces la ciencia todavía no consideraba que esto fuera algo, digamos, factible, que fuera a lo mejor más allá de la ciencia ficción. No todos los científicos creían que esto era ciencia real. Había, por supuesto, quienes sí, pero como los que comento, Philip Morrison y Giuseppe Cocconi, pero no todos. Entonces, con un poquito de miedo, además estaba utilizando Frank Drake recursos federales, recursos que habían entregado los contribuyentes. Entonces, imagínate que los contribuyentes se dieran cuenta que estaba tratando de escuchar una civilización extraterrestre con sus impuestos, pues más de uno se hubiera encabronado, supongo. Yo la verdad encantado. Si mis impuestos se van a eso, por favor, les pago más. Pero bueno, mucha gente está como media, no le dieron ácido fólico en la chompa cuando eran chiquitos, entonces pues a lo mejor sí se llegan a molestar, ¿no? Entonces, pues por eso principalmente Frank Drake iba calmadito. Pero ya para ese entonces, ya los medios de comunicación lo sabían, ya sabían que estaba trabajando en ese tema, y obviamente al llegar a los Estados Unidos, Philip Morrison se enteró. Pero bueno, ¿quién era o quién es Frank Drake? Es tan importante, como te digo, que existe un planetario en Cincinnati que lleva su nombre, además de que es referencia prácticamente en todos los libros de divulgación y de la ciencia, porque te voy a comentar más adelante, él creó una ecuación, creó una fórmula matemática para poder calcular la posibilidad de encontrar inteligencias extraterrestres fuera de la Tierra. Bien interesante. Bien, pues Frank Drake nació el 28 de mayo de 1930, quiere decir que ya está grandecito el señor. Le salieron pelitos en la cabeza, pues no te me asustes. Resulta que él creció en una familia, en el seno de una familia pues muy tradicional, muy típica de los Estados Unidos, pero él recibió una educación bautista muy estricta. En el colegio en donde iba eran demasiado estrictos, y él mismo dice que en lugar de ayudarle a crecer su fe, el hecho de que fueran tan cerrados y tan estrictos en sus creencias cristianas bautistas, pues le ayudó a simplemente quitárselas de encima, ¿no? Pero bueno, él estudió en la Universidad de Cornell, estudió una ingeniería, se interesó pues por la ciencia, estudió una ingeniería en aeronáutica, una ingeniería electrónica y física. Y en ese momento, cuando él estaba estudiando la carrera, en ese momento, en 1951, entró a dar una charla un astrofísico muy conocido también en el momento, que se llamaba Otto Struve. Otto Struve era una eminencia como astrofísico en la época, muy conocido, y se caracterizaba por ser estricto en el tema científico. Él no hablaba de estupideces o de tonterías que no estuvieran fundamentadas por la ciencia. Y en esa charla que dio Otto Struve, él comentó que la posibilidad de encontrar planetas en otras estrellas era muy alta, y la posibilidad de encontrar formas de vida en esos planetas también era muy alta. Estamos hablando de 1951, o sea, en aquel entonces ni por asomo habíamos encontrado un solo planeta fuera del sistema solar. Ahorita hay chingo y dos costales de planetas descubiertos, pero en aquel entonces la tecnología y el avance tecnológico humano y el conocimiento humano más bien no nos había llevado a ese punto de conocer, de aprender, de saber cuántos planetas había más allá del sistema solar, exoplanetas o planetas extrasolares. En aquel entonces no, todo era simplemente ideas científicas, pero Otto Struve, que era sumamente recio en temas científicos, había dicho es muy probable encontrar planetas más allá del Sol, más allá del sistema, en otras estrellas parecidas al Sol. Entonces eso, el mismo Frank Drake dice que eso le generó, la verdad, mucha emoción, porque por primera vez otra persona con un grado estricto científico hablaba del tema y dijo, güey, me voy a dedicar a esto. Entonces él Frank Drake decidió estudiar astronomía, decidió especializarse en astronomía, pero antes de ello se fue a trabajar en la Marina de los Estados Unidos durante 3 años. Después de ese tiempo en la Marina de los Estados Unidos durante 3 años, al final la Marina le pagó los estudios universitarios a Frank Drake, cosa pues bastante chida, ¿no? Él estudió entonces, pagado por la Marina, estudió en la Universidad de Harvard, se licenció en astronomía, y rápidamente, por su conocimiento, por su experiencia en la Marina, entró
al laboratorio de radioastronomía de la universidad. Entonces él entró con ya un gran conocimiento, sabiendo sobre los equipos, aprendiendo también sobre cómo poderlos corregir cuando había algún fallo, en fin, o sea, con un gran conocimiento. Y una vez que terminó de estudiar la licenciatura en astronomía, pues muy fácilmente pudo ya ser encargado o trabajar en un radio telescopio. Entonces ahí en ese momento fue cuando ya echó a andar su imaginación y empezó a discernir cómo poder escuchar qué elementos tomar en cuenta para poder escuchar una posible señal de inteligencia extraterrestre. Y bueno, pues así inició esta carrera científica para conocer la posibilidad de recibir una señal de origen extraterrestre. Y bueno, Frank Drake entonces empezó a trabajar en el radiotelescopio de West Virginia, en el radiotelescopio de Green Bank, que tiene una antena más o menos de unos 27 metros. Y en aquel entonces su jefe ya era Otto Struve, el mismo que te comento que le generó como el interés por dedicarse a la ciencia, y ya era su jefe. Y le comentó, le dijo, ¿sabes qué? Quiero comenzar con este proyecto, el proyecto Ozma. Lo tituló Proyecto Ozma en honor a la novela del El Mago de Oz. Y pues la idea era trabajar durante 2 semanas, apuntar a unas estrellas para ver si podía recibir alguna señal de origen extraterrestre, de inteligencia extraterrestre. A sorpresa del mismo Frank Drake, Otto Struve estuvo encantado, dijo, va, me parece súper interesante. Y bueno, el mismo Frank Drake trabajó haciendo unas modificaciones de los receptores. Y pues el 18 de agosto de 1960 apuntó por primera vez en la historia de la humanidad, se había utilizado el equipo necesario y adecuado para tal vez recibir alguna señal. Entonces el 18 de agosto de 1960 se apuntó a una estrella, la estrella Tau Ceti, una estrella muy parecida al Sol, que está en la constelación de Ceti, está más o menos a 12 años luz desde la Tierra, si no me equivoco, y pues recibió una señal que de pronto generó pánico en Frank Drake. Él mismo comenta que no sabía qué hacer porque esa señal, pues de pronto no creyó que el primer intento iba a recibir una señal. Resulta que esa señal era una señal humana, era una señal de radio, una interferencia de radio humana, pero él mismo comenta que eso le dio muchísima información sobre qué hacer y qué no hacer para poder tener como filtro y no salir como loco corriendo y decir, ¡ah, encontré marcianos! No, se trataba pues de un error de él mismo, ¿no? De sus ganas de encontrar algo, se pudo haber confundido fácilmente. Entonces, pues bueno, él generó así una especie de lista para evitar caer él mismo en un error de percepción, ¿no? Entonces, después de Tau Ceti, giró la antena y la apuntó a otra estrella, que es Epsilon Eridani, tampoco encontró nada. Durante 2 semanas estuvo trabajando y no recibió ninguna señal. Eso básicamente el proyecto Ozma concluyó, guardó los instrumentos que había modificado y comenzó a trabajar en otras cosas. Pero Otto Struve, el jefe que te comento, muy inteligentemente comenzó a hacer llamadas a todos los periódicos y empezó a informar lo que se estaba haciendo en el observatorio de Green Bank en West Virginia. Y al poco tiempo que terminó su trabajo de 2 semanas escuchando una posible señal, Frank Drake, pues resulta que estaba inundado de periodistas. Estaban sumamente entusiasmados de conocer al tipo que había hecho una realidad lo que solamente había otros habían conjeturado o habían propuesto solamente teóricamente, ¿no? Por eso así llegó esa información al mismo Philip Morrison, gracias al pandemonium periodístico que se generó en ese momento. Entonces, pues eso obviamente a Frank Drake le dio un estatus, se conoció más su trabajo, obviamente en los medios de comunicación se supo más, y él junto con Otto Struve comenzaron a hacer una especie de reunión, quisieron hacer un congreso
convocando a las mentes científicas más importantes del tema, que estaban interesados en el tema. Y obviamente fue bien interesante, porque al final de esa reunión, de esa conferencia, o esa serie de charlas, de conferencias, los que formaban a los panelistas eran la chingonería de la época, entre ellos a un joven Carl Sagan, que ya estaba haciendo mucho ruido en cuestiones de ciencia y además en temas de divulgación de la ciencia, y obviamente enamorado de la posibilidad de encontrar una civilización científica, una civilización extraterrestre, utilizando la ciencia. Entonces, pues esa reunión, al final de esa reunión, se les llamó a todos los representantes que asistieron la Orden del Delfín, y en otro capítulo de la bitácora te voy a explicar por qué le llamaron la Orden del Delfín. Entonces, pues bueno, en esa reunión, Frank Drake al inicio de las conferencias llegó y garabateó una fórmula matemática bien interesante, que se supone que es la fórmula matemática más importante que ha creado la humanidad. Obviamente no se compara tampoco pues con lo que la fórmula de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Esta fórmula, la fórmula Drake, la ecuación Drake, como se conoce mundialmente, pues habla de otro tema que tal vez es como más comprensible para los humanos, para cualquier persona, que es la posibilidad de encontrar otras civilizaciones que no sean terrestres. Entonces, de ahí viene la importancia de esta ecuación matemática. Es la primera vez que se presenta una ecuación matemática, una fórmula para tratar de resolver el misterio de misterios. ¿Estamos solos en el universo? Bien, te estoy poniendo en este momento la ecuación. Vamos a estudiarla, o vamos a analizar sus elementos. Es rápido y además realmente muy interesante, no son tan complejos. El primer elemento que vamos a analizar es el que te estoy señalando ahorita en este momento, es n, que es la cantidad de civilizaciones que es posible detectar. Sabemos que n es igual a 1 porque pues, nosotros somos una civilización inteligente que nos detectamos, ¿verdad? Pero hay más de nosotros, hay un n igual a 2. Si eso ocurre, entonces agárrense, porque entonces cambiaría completamente, totalmente la historia de la humanidad. Habrá un n igual a 2, una civilización aparte de la nuestra. Interesante. Eso es lo que significa n, la cantidad de civilizaciones que es posible detectar a través de la tecnología actual. El siguiente elemento que vamos a analizar es un R con un asterisco. Este significa la proporción de estrellas que son similares al Sol y que se forman. Entonces recuerda, si son estrellas mucho más grandes que el Sol, sus temperaturas pueden ser muy altas, y si existiera planetas, si se formaron planetas en las cercanías de estas estrellas, posiblemente también tendrían temperaturas tan altas que la vida sería prácticamente imposible. O si una estrella fuera más pequeña que el Sol, entonces sus temperaturas posiblemente podrían ser bajas y sus planetas de existir, que seguramente ahí sí es más probable, pero no tendrían las condiciones para la existencia de la vida. Entonces es muy importante detectar cuántas estrellas se forman que son similares al Sol, ¿okay? Partimos de ahí, ¿sí? Puede haber otros planetas o vida en estrellas diferentes al Sol, sí, claro, pero vamos a iniciar analizando aquellas condiciones similares a las nuestras. Entonces, estrellas que se forman y que son similares al Sol. El siguiente elemento que vamos a analizar es FP, es la proporción o número de estrellas que presentan planetas. En aquel entonces que se garabateó la fórmula, no sabíamos de otros planetas fuera del sistema solar. Actualmente sí, hay más de 4000 planetas extrasolares. Como te comentaba en otros capítulos anteriores de la bitácora del astrónomo, se han encontrado más de 4000 planetas extrasolares. Entonces, FP es el número o la proporción de planetas que se encuentran en estrellas similares al Sol. El siguiente elemento que vamos a analizar es NE, que es el número de que estos planetas, el número de estos planetas que tienen las condiciones propicias para que se genere la vida. Y como condiciones me estoy refiriendo a que no se encuentren ni tan cerca de su estrella con temperaturas muy altas, o se encuentren tan alejadas de su estrella con temperaturas muy bajas, sino que se encuentren en lo que se conocen como la zona habitable, una zona como el planeta Tierra, que no se encuentra ni muy cerca del Sol ni muy lejos del Sol. Además,
de que estas condiciones también incluyen, obviamente, el tipo de atmósfera. Si es una atmósfera donde los gases son tóxicos y donde posiblemente la vida no se hubiera desarrollado, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta. Aunque sabemos que la vida se pueden adaptar a condiciones pues muy a veces extremas, ¿no? Los famosos extremófilos que conocemos en la Tierra, que viven en situaciones o en lugares que otras formas de vida serían difíciles de existir, o incluso el ser humano, pues hay bacterias o hay otros organismos que viven en esas condiciones extremas. Bien, ahora, el siguiente elemento que hay que analizar es el FI, o F1, perdón, F1, que es la cantidad de planetas que se presenta la vida, en dónde se presenta la vida. El elemento anterior que analizamos fueron los planetas que tienen las condiciones. Ahora, este elemento de FI1 significa los planetas que no solamente tienen las condiciones, sino que ya se generó alguna especie de forma de vida, tal vez una vida microscópica, bacteriana o algo similar, una vida primitiva, pero que ya su superficie ya es un caldo de cultivo para alguna forma de vida. El siguiente elemento que vamos a analizar de la fórmula es FI, la cantidad de planetas que tienen vida, pero además esa vida es inteligente, por eso hay la letra I de intelligence, de inteligencia. No solamente que ya se encuentran las condiciones, no solamente que se haya presentado alguna forma de vida aunque sea primitiva, sino que esos planetas se hayan dado las condiciones adecuadas para la vida inteligente. Recuerda que aquí en la Tierra, durante gran parte de la historia geológica de la Tierra, hubo muchísimas formas de vida que ya no existen actualmente, pero ninguna con la complejidad en inteligencia como el ser humano, ¿okay? O como los primates. Entonces, el siguiente elemento que vamos a analizar es el FC. FC es el número de planetas que tienen vida, que se presentó vida inteligente, pero que además, dentro de su desarrollo tecnológico, pudieron generar comunicaciones interestelares. ¿Sí? Como nosotros, durante gran parte de la historia de la humanidad, hemos sido inteligentes, pero la tecnología para podernos comunicar con otra posible civilización es relativamente reciente. Ese es un elemento que también se tiene que tomar en cuenta. Y el siguiente elemento, y el último, es la letra L, que es la cantidad de tiempo en que una civilización puede sobrevivir. O sea, ¿cuánto sobrevive una civilización antes de desaparecer? ¿Okay? Va a desaparecer tal vez por guerras, por enfermedades, se va a autodestruir, posiblemente algún accidente, alguna caída de algún meteorito o algo similar. Por eso es importante también haber mencionado el capítulo anterior de la misión DART, que nos protegería ante la caída de algún cuerpo cósmico que pudiera poner en jaque a la civilización humana. Bueno, pues para eso existe la tecnología que hemos estado desarrollando. Entonces, L sería el tiempo en el cual una civilización tiene todas las condiciones para comunicarse, que es inteligente, que vive en un planeta así, con condiciones adecuadas, que su tecnología ha avanzado, pero ¿cuánto tiempo puede sobrevivir antes de autodestruirse o de morir por alguna cuestión natural? Y sería bien interesante. Imagínate que nosotros pudiéramos recibir una señal de una inteligencia no terrestre. Significaría que es posible la sobrevivencia de una civilización. O sea, es posible que si una civilización sobrevivió ante sus propios retos, significaría que el ser humano, la civilización humana, podría también sobrevivir con sus propios retos. Entonces, pues esta fórmula, si bien no hemos encontrado hasta ahorita la cantidad de civilizaciones que esperábamos encontrar, pero sí son puntos de partida para hacer más ciencia y escudriñar los secretos del cosmos. De hecho, muchos científicos han hablado que de esta fórmula, esta ecuación Drake, más o menos aproximadamente nos podría dar un número de entre 10.000 a 100.000 tipos diferentes de civilizaciones. La gran pregunta que nos haríamos es, ¿dónde están? Si la fórmula nos podría dar un promedio de 10.000 a 100.000 civilizaciones extraterrestres, ¿dónde están? ¿Por qué no las hemos captado? ¿Por qué no hemos escuchado nada de ellas? ¿Por qué no las hemos encontrado? ¿Por qué no las hemos visto? Pero bueno, ahí hay una respuesta que me parece mágica, interesantísima, hermosa, de Jill Tarter, que también ya tengo, revisa unos capítulos anteriores, que ya hay un capítulo sobre Jill Tarter, y decía, mira, lo que hemos escudriñado del cosmos
lo que hemos escudriñado del espacio en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, prácticamente si nosotros hacemos la comparación del tamaño del cosmos con, por ejemplo, los océanos de la Tierra, lo que realmente nosotros hemos escudriñado o hemos investigado es lo equivalente a una bañera, ¿sí? Si lo comparamos con los océanos de la Tierra. Entonces ha sido realmente muy poco. Tenemos que seguir investigando y las probabilidades de encontrar una civilización no terrestre son muchas. Entonces pues hay que seguir haciendo ciencia. Y bueno, hemos solamente escuchado algún mensaje, la probabilidad de escuchar algún mensaje enviado de alguna otra civilización, solamente hemos escuchado, en realidad no, también hemos emitido mensajes. Hay un mensaje que se envió el 16 de noviembre de 1974 desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Este mensaje fue diseñado entre varios científicos, pero principalmente destacan el mismo Frank Drake y Carl Sagan. O cómo no va a aparecer Carl Sagan en estos rollos, ¿no? Obviamente que sí. Y entonces esta información es bien interesante porque este mensaje es un intento de que, bueno, el ser humano pudiera enviar esto para que alguna civilización, si es que existe, si es que nos puede escuchar y si la interpreta, pues conozca que existimos en algún punto de la evolución cósmica. Este mensaje contenía 1679 bits de información y fue enviado al cúmulo globular M13 en la constelación de Hércules. Está más o menos a unos 25.000 años luz desde la Tierra. Y para que te des una idea, la constelación de Hércules, este cúmulo globular en la constelación de Hércules, tiene aproximadamente 400.000 estrellas. 400.000 estrellas. Entonces las probabilidades de que pudiéramos encontrar o que alguna de estas estrellas tuvieran planetas habitados y que fueran habitados por inteligencias ya más desarrolladas, pues la verdad no sería tampoco tan descabellado de que ocurriera. El problema es que como está a 25.000 años luz desde aquí, desde la Tierra, el mensaje va a tardar precisamente eso. Va a tardar 25.000 años en llegar y va a tardar 25.000 años en regresar en caso de que alguien estuviera escuchando y pudiera interpretar la información. Es demasiada información, es demasiado tiempo, perdón, demasiado tiempo, 25.000. Estamos hablando de cerca de 50.000 años de ida y de regreso, 25 y 25, 50.000 años de, de que posiblemente para esa fecha el ser humano ya no exista, se autodestruyó, o en todo caso a lo mejor ya desarrollamos una tecnología de navegación interestelar suficientemente avanzada que ya nos sacó del planeta. Ya al momento de regresar la señal, si es que alguien envía alguna señal de inteligencia no terrestre, pues a lo mejor los seres humanos ya ni siquiera están en el planeta madre. Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la información que estoy poniendo en este momento, una imagen es una versión visible, una versión en imagen del mensaje. Recuerda que el mensaje es en radio, es un mensaje de radio, y la versión en imagen te la pongo aquí. Y obviamente no tiene colores. Los colores están ahí resaltados para que tú puedas entender o ver los elementos del mensaje. Y también te voy a poner durante unos minutitos, unos segunditos más bien, la versión en sonido de cómo se escucha al momento de enviarse el mensaje a este cúmulo globular. Te lo pongo en este momento. Ok, pues entonces así se escucha.
así se escucha, o así se escuchó el mensaje que enviamos desde el radiotelescopio de Arecibo. Pero bueno, este mensaje que contenía mucha información. Contenía, por ejemplo, a grandes rasgos, contenía información de números del 1 al 10, contenía, por ejemplo, el número atómico, tanto del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno, del fósforo, que son constituyentes del ADN. También el mensaje incluía la forma tipo hélice del ADN, de la molécula de herencia que tenemos en todos los seres vivos en este planeta. También se menciona o sale o resalta en el mensaje que enviamos de Arecibo. También se menciona la forma humana, de la forma de la inteligencia que envió o emitió el mensaje, para si alguien escucha este mensaje, lo interpreta y lo puede entender, pues sepa cómo éramos los humanos, el emisor. Y también se habla en el mensaje del número de población de los seres humanos que había en aquel entonces, en el 74. Y también se menciona en el mensaje el sistema solar. Si te fijas, en este momento te estoy poniendo como un close-up de la imagen, en donde se ve la forma más grande, pues es el Sol. Y luego se ven los demás planetas del sistema solar, y se ve que el tercer sitio está como levantado, ¿no? Bueno, se trata esto de que es o representa la Tierra, con la intención de que una civilización inteligente pueda interpretar que este es nuestro sistema estelar, y que en el tercer sitio, en el tercer planeta de este sistema estelar, es precisamente donde se emitió el mensaje. También te estoy mostrando que hay una imagen ahí que se ve del telescopio o el radiotelescopio de Arecibo, que es el equipo de donde salió el mensaje originalmente. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos esto es un poquito de las aportaciones de Frank Drake. Hay mucho más por conocer de este importante, perdón, se me estaba apagando la cámara. Hay mucho por conocer de este importantísimo científico, que revolucionó considerablemente y que le dio seriedad al tema de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Obviamente Frank Drake, obviamente Carl Sagan, obviamente Jill Tarter, y nos faltaría otro tercero que también está pendiente para tratar en otro capítulo de la bitácora del Nostromo, que es Seth Shostak. Ellos son los dioses del Olimpo Ceti, son los dioses de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Hoy en día ha aparecido muchos más científicos que están preocupados, interesados. Ahorita es más común que gente, incluyéndome yo, que estemos interesados en conocer, que estemos creando contenido preguntándonos si existe alguna inteligencia más allá de la Tierra, o científicos que están haciendo ciencia ruda, dura, factible, para tratar de encontrar respuesta ante esto. Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado este video. Es un video corto. Obviamente vamos a hablar más de Frank Drake en otros videos, porque está relacionado con un montón de información, pero creo que a manera de introducción sirvió mucho y valió mucho la pena. Te agradezco tu tiempo y solamente pido, por favor, dale like. Si te gustó el video, por favor, dale like, compártelo a tus seres queridos, a tus amigos, a la gente que tienes en las redes sociales, para que más gente sepa sobre la ciencia que se ha estado desarrollando en la Tierra, para conocer esta gran pregunta, la respuesta a esta gran pregunta: ¿estamos solos en el universo? Y bueno, obviamente comparte, dale like, suscríbete si no lo has hecho a mi canal. Seguiremos compartiendo mucha información, seguiremos revisando libros, seguiremos revisando películas, seguiremos revisando la vida de científicos, seguiremos revisando noticias de importancia científica, y espero seguirte viendo en el siguiente capítulo de la bitácora del Nostromo. Seguimos explorando.